Es el viejo problema de la recta tangente, donde hay una curva y en un punto, en ese punto quiero determinar la ecuación de la recta, ¿sí? Tangente. Me dan la ecuación de la curva y me dan el punto. La ecuación de la curva es esta que está acá. En el módulo 1 yo tenía este problema resuelto. ¿Cómo lo tenía resuelto? Y si yo podía despejar I, o tener I despejada, calculaba la derivada, me decían que querían la recta tangente en el punto de coordenadas A, B, tenía que verificar que AB pertenecía a la gráfica. ¿Cómo lo verifico? Que AB pertenece a la gráfica de F. F evaluado en... me tiene que dar... ¿Entra en el video? Okay. Verifico. Evalúo F' en A. Le multiplico por X menos A. Le sumo F de A. Y esto es la ecuación que busco. Ahora, esto voy para acá. ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Puedo aplicar eso de acá? Bueno, esta parte, capaz que esta parte de verificar lo puedo hacer. Este punto, ¿cómo verificaríamos si este punto está realmente en la curva? ¿Reemplazo cómo? A ver, ¿cómo se reemplazaría? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo sería? 1 al cuadrado, x1, más 1 al cuadrado, ok, menos 1, menos al cubo, menos x que vale 1 al cuadrado por 1 al cubo, ok, y esto tiene que dar, ok, da 0. 2 al cubo, 2 menos 1, 1 al cubo, 1 al cubo, menos 1 al cuadrado por 1 igual 1 a la quinta sería 0. Ok, sí. Da. El 1, 1 efectivamente está en la curva. Este gráfico no pretende nada, no sé cómo es la curva, después veremos. ¿Cómo sería el procedimiento? Esta parte ya la hice. ¿Y esta parte? Tengo que derivar f de x cuando y es f de x. ¿Y acá? Y yo la tengo que tener así, ¿no? Por ejemplo, si tengo y menos x cuadrado igual a 0, despejo y acá derivo x cuadrado. ¿Y acá? A ver, ¿cómo sería? ¿Se entiende? Quiero saber si puedo llevar algo de esto acá. ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que despejar? Y está metido acá y está acá. Esto es un trinomio al cubo, ¿no? ¿Se acuerdan que empezaron en matemática, en la escuela? Algunos hicieron el binomio al cuadrado, binomio al cubo. Había que hacer distributiva, ¿no? Distribuir. Entonces esto sería este trinomio por sí mismo, 3 veces. Menos x cuadrado y cubo. Te queda un polinomio, un poquito larguito, ¿no? Y después, si podés despejar, o no sé, capaz que no conviene hacer el trinomio del cubo. Pero lo tengo acá al i y acá lo tengo al i. ¿Sí? Nosotros no tenemos herramientas sencillas a disposición para despejar. Por lo tanto, este camino, así como está, no es sencillo. ¿Sí? No es fácil. Vamos a dar una vuelta de rosca a esta expresión. Si yo tengo que puedo recortar una parte de la curva, la que está
dentro del disco verde. Me quedo con una partecita de la curva. Y esa partecita de la curva es una verdadera función. Vieron que a veces hay partecitas de curva que no son funciones. Por ejemplo, si yo tengo algo así, esto no es una función. No es gráfica de y no es gráfica de función de x. ¿Por qué? Porque a un valor de x le corresponden dos valores de y. La prueba de la línea vertical, ¿se acuerdan? Vamos a suponer que esto no pasa. Que lo que pasa es que esto es una verdadera función. Pero no me importa toda, ¿sí? Por ejemplo, si fuera una circunferencia, si eso fuera una circunferencia, ¿no? ¿Qué hago para que me quede una función? Por ejemplo, circunferencia unitaria centrada en el origen. Tomo el punto, me recorto una parte y el resto me lo olvido. La circunferencia toda no es una función, pero una partecita sí lo es. ¿Me siguen? ¿Sí? Ok. Voy a decir, cuando hago este proceso, la ecuación original es x cuadrado más y cuadrado igual 1. Ahora, esta partecita roja sigue perteneciendo a la circunferencia. Por lo tanto, sigue cumpliendo la misma ecuación. ¿Me siguen? Y yo voy a decir que cuando pasa eso, y no pasa esto, que pasa esto de acá, esta ecuación de acá define de una manera implícita a y como función de x. ¿Lo repito? Matemáticamente lo vamos a decir así. Yo no te despejo y, no te lo voy a despejar, pero voy a considerar que esta ecuación que está acá, cuando recorto un pedacito para este pedacito, y es una verdadera función de x, pero implícitamente. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir implícitamente? Es que no lo voy a despejar. Acá porque no se me ocurre, no quiero. Y acá no lo voy a despejar porque no puedo. ¿Pero qué cumple esta función? Esta función cumple que si yo le sumo x cuadrado a esto elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 1, ¿por qué? Porque x e y tienen que verificar que valen al cuadrado y sumados valen 1. ¿No es cierto? ¿Me siguen? Pero acá ya y no es lo mismo que antes. Y es una función de x. ¿Está? Por lo tanto, si yo, por ejemplo, quiero derivar respecto de x, a esta expresión que está acá, la puedo derivar, porque conozco la regla de la cadena. Esto es una función de x, aunque no la conozca, lo es. ¿Me siguen? ¿Se ve que lo es? ¿Es una verdadera función de x la línea roja? Entonces la puedo derivar. Y su derivada vale y', aunque no la conozca. ¿Vieron que en matemática a veces hacemos eso? Por ejemplo, si a un número no lo conocemos, lo llamamos x. Y este es el cuadrado de ese número. También puedo hacer lo mismo con las funciones desconocidas. Puedo derivarlas. Y si yo quiero derivar el cuadrado de una función desconocida, puedo derivar por regla de la cadena. Y me queda derivada del cuadrado por la derivada de y. ¿Están de acuerdo? ¿Que eso es la derivada de y de x al cuadrado? Ahora, si por algún motivo vos te enterás de cómo es esa función, supongamos que viene alguien y te dice, no, flaco, mira, esa función es el coseno de x. Ah, ok. Entonces, y cuadrado es coseno de x al cuadrado. ¿Sigue valiendo esto? A ver, veamos. Derivo respecto de x. ¿Qué me queda acá? 2 coseno de x por la derivada del coseno de x. ¿No? ¿Es el menos seno? Ok. Y yo de este lado, ¿qué dije? Yo te dije que esto valía 2y por y'. ¿Es cierto? Y mirá, si y es coseno de x, esto es y', hasta acá, es cierto. La regla de la cadena me respeta esto.
No, y si yo en vez de coseno fuera logaritmo, también vale. Y si fuera seno, si fuera raíz, vale porque esto es la regla de la cadena. No tengo yo que conocer ahí. Y de este lado, ¿cuál es la derivada de x cuadrado con respecto a x? Acá no hay regla de la cadena. 2x. ¿Y cuánto vale la derivada de 1? 0. O sea, que si yo tengo una igualdad así, puedo pensar que esta igualdad me define ahí como función de x y derivarla y tengo otra igualdad. ¿Estamos con esto? Llamaremos a esto derivación implícita. No siempre sirve, pero muchísimas veces sirve. ¿Puedo pensar que esta expresión me define ahí como función de x? Y es parecido a esto, algo que no despejé, ¿no? Voy a hacerlo. Entonces, ¿qué hago? A partir de ahora pienso que y es una función de x. Lo voy a escribir así. Si pienso eso, ¿cómo lo derivo? Empecemos. Derivo todo esto. ¿Sí? Entonces, derivo, si querés voy despacito. Derivo esto que está acá, x cuadrado más y cuadrado menos 1 al cubo, menos la derivada de x cuadrado y cubo. Igual a la derivada de 0. ¿Cuál es la derivada de 0? 0. ¿Estamos? Derivada de esto menos derivada de esto es 0. Derivo el cubo por regla de la cadena. Y lo de adentro. 3x cuadrado más y cuadrado menos 1 al... Ahí te deriva el cubo. Sigamos. Por regla de la cadena. 2x se deriva... perdón, x cuadrado, 2x. Más 2 y es y de x. Atención, regla de la cadena. Falta algo. Por y prima. Menos la derivada de 1, que vale. Ok. Ya derivé el corchete, menos. Derivada de un producto de funciones de x. ¿Por qué? Porque y cubo es una función de x. ¿Por qué? Porque y es una función de x y la deriva del cubo. Aunque no la conozca, no importa. Seguimos. Producto, regla del producto. Paréntesis. 2x derivado por y cubo sin derivar. Más x al cuadrado por 3y cuadrado, atento, función de x, regla de la cadena, y prima. Igual a 0. Ok. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a querer despejar y prima. ¿Sí? Hay un detalle que vamos a prestarle mucha atención. Acá hay y prima, acá hay prima. ¿Sí? Bueno, entonces tengo acá un producto, deberé distribuir. ¿Qué me queda? 3. Vamos a hacer antes algo. No me interesa y prima en cualquier lado. ¿Dónde me interesa y prima? Me interesa donde x vale 1 e y vale 1. Yo puedo despejar acá y prima o ya directamente reemplazar x por lo que vale e y por lo que vale. O sea que voy a evaluar. ¿Cómo evalúo? 3 por 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 1, todo al cuadrado, 2 por 1, más 2 por 1 por y prima, menos 0, menos 2 por 1 al cubo, más 1 al cuadrado por 3 por 1 al cuadrado por y prima igual a 0. Esto al evaluar se me simplifica un montón, ¿no? Se ve que se me van las x y las y. Se me resimplifica. 1 más 1 menos 1, 1. Al cuadrado, 1. Por 3, 3. 2 por 1, 2. Más 2 por 1 por y prima. 2 y prima. Menos, paréntesis. 2 por 1 por 1, 2. 1 por 3, 1 al cuadrado, 1 por 3. Por 1 al cuadrado, 3 y prima.
¿Está bien? Si no me equivoqué en nada, ¿está bien? Bueno, 3 por 2, 6. Más 6 y prima, menos 2 menos 3 y prima. ¿No me equivoqué en nada? Igual a 0. 6 menos 2, 4. 6 y prima menos 3 y prima, 3 y prima igual a 0. Si no me equivoqué en ninguna cuenta, despejo y me queda 4 y prima, 4 pasa a negativo. ¿En dónde? Bueno, ahora sí, tengo la pendiente de la recta tangente, tengo el punto y hago, la respuesta es, ¿cuál es la respuesta? Ecuación punto pendiente, y menos y0, que vale 1, igual a la pendiente por x menos x0. Bueno, he encontrado una recta tangente. ¿Sí? En el libro lo van a ver con otro enfoque, esto que está acá, y es importante. ¿Por qué? Porque este método no sirve en todos los casos. Por ejemplo, caso donde no sirve, vamos a ponerlo en color azul. Método no sirve si pasa, por ejemplo, vamos a darlo con un ejemplo, tengo una circunferencia que es así, y en el punto este que está acá, donde la recta tangente es vertical, en ese punto no sirve este método. De hecho, esta recta tangente no tiene pendiente, porque las rectas verticales no tienen pendiente. Dicho de otro modo, no hay derivada. Gráficamente hay recta tangente, pero no tenemos derivada. ¿Ah? Porque la recta tangente no tiene pendiente. Entonces, van a ver una discusión más detallada en el libro, en el material, donde trabajan estas situaciones. Fíjate lo que pasa. Por más que yo corte un pequeño pedazo, una pequeña porción de circunferencia, esta pequeña porción, me olvido del resto, de circunferencia, no constituye una verdadera función. ¿Ven? ¿Ven que no? Porque tiene, al estar curvada para allá, hay para un valor de x, dos valores de y.